Hola, ¿qué tal? Alumnos de la asignatura de Humanidades 3. Vamos a hacer el resumen de la semana. Realmente estuvo muy rara esta semana, vimos muchos temas muy distintos, muy diversos. Empezamos comentando un poco la película de Visconti, del extranjero, la adaptación de la novela de Albert Camus. Luego leímos más o menos a grandes rasgos el prólogo de El mito de Sísifo de Albert Camus. Luego vimos qué es lo que piensa más o menos el budismo sobre el suicidio, sobre todo en Japón. Y por último vimos qué es lo que sucede en México, cómo es esto que llamamos nihilismo mexicano, a través de la lectura de corridos y música popular mexicana, ¿no? Entonces, un poco esto, recuerdo que empezamos hablando sobre Nietzsche, esta idea de la muerte de Dios y el fin de los valores, un poco explica la condición de la modernidad, mientras que en la Edad Media, pues, la gente, pues, sabía que su vida tenía sentido porque Dios estaba ahí para ponerle un orden y que sabía que incluso la pobreza que vivían estaba justificada porque iban a vivir una mejor vida después de la muerte. Bueno, Camus en su novela crea este personaje, Mersault. Habíamos comentado que posiblemente Mersault estaba conformada de la palabra meurtre, que significa muerte, y soul, o sol. Entonces esta combinación de muerte-sol, pues sí nos da lugar a esta mítica escena, ¿no? De donde mata a un árabe. Entonces sí, este personaje, creo que Camus intenta representar la condición moderna, en donde sí estamos en una condición donde no importa, qué es lo que suceda. A Marsol no le importa casarse, no le importa, que su madre haya muerto, no le importa haber asesinado a un árabe en un accidente, bueno, accidente. Y no le importa mucho menos, ser condenado a la horca, ¿no? Entonces, sí, es como, es lo que Nietzsche llama nihilismo, esta desvalorización por la vida y, pues sí, es como producto de esto. Recordemos la escena en donde, está hablando con el vizconde o con el cura, y le pregunta si no tiene miedo, o no se arrepiente de lo que ha hecho, y pues para Mersault no tiene sentido ni siquiera esto, el arrepentimiento. Este, sí, se trata como de una condición de la modernidad en donde no importa el futuro, no importa ni lo que está sucediendo ahora, ¿no? Em, no sé, el planeta sigue girando alrededor de una estrella y pues esta estrella terminará por explotar y pues al final del tiempo pues nuestra vida no tendrá el menor significado. Es como una visión negativa de lo que plantea Nietzsche, em, pero después comentamos qué es lo que sucede en el mito del Sísifo, que menciona esto de la condición del absurdo, que creo que es algo que todos han llegado a experimentar. Él dice que es como la condición de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo lo dice exactamente? Una descripción de los problemas ideológicos de nuestra época. Entonces, sí, lo que Camus señala es que estamos como en un periodo de crisis ideológica, en donde tenemos que pensar en el sentido que va a tener nuestra vida. Y dice esto en el inicio del mito del Sísifo, que no hay problema filosófico más grande que el problema del suicidio. Porque pues sí, ahí depende realmente si la vida vale la pena ser vivida o no. Entonces, ¿cómo responder al sentido de la vida? Es como la pregunta más fundamental. Habíamos comentado que él da dos vertientes o dos caminos. Uno, bueno, es curioso que ambos son prefigurados con figuras de la literatura española. Uno es Pedro Grullo, el que a la mano cerrada llamaba Puño, que es un personaje famoso por decir cosas obvias o que son demasiado evidentes, ¿no? Y que
clave camusiana podríamos leerlo como un personaje que vive la vida tal como es, que no se inventa ficciones sobre la vida después de la muerte, ni le importa nada más, ¿no? Se vive el día a día, em, quizá un poco como Morsault, o Mersault podría ser una exageración de esta forma de ver la vida, pero sí, como una forma muy materialista, muy realista, por lo menos. Y por el otro lado pone a Don Quijote, él es un personaje de ficción de Miguel de Cervantes. Él es un personaje que está muy aficionado a la literatura caballeresca y él mismo termina por creerse un caballero, ¿no? Como un personaje de su propia historia. Entonces hace esto de enamorarse de Melinea, que piensa que es una princesa, va junto con su acompañante Sancho Panza en busca de aventuras y quiere pelear con gigantes, pero en realidad son molinos. Y pues sí es como una forma de hacer de la vida una ficción, ¿no? De hacer que la obra de arte pues dé nuevos sentidos a nuestra vida, aunque no sean reales, aunque sean ficcionarios, ¿no? Aunque, bueno, me gusta pensar en esta cuestión de la ficción, no tanto como mentiras, sino como nuevos sentidos, ¿no? Entonces, un poco eso. También comentamos que sí, que esta condición de los suicidios se da mucho en nuestra sociedad por la forma en que vivimos lo cotidiano. Menciona un pasaje, no recuerdo cómo era, pero decía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, oficina, hora de comida, transporte, dormir y como tener todos los tiempos muy cronometrados. Y entonces en un tiempo libre, en un momento de soledad, nos llega esta sensación de absurdo, de que nuestra vida es una repetición sin sentido, ¿no? Comentábamos esto de que es como que muy, pues sí, es una condición que de la modernidad, ¿no? Esta vida de oficinista y comentaba esta escena de Bob Esponja donde hay un personaje que está como siempre encerrado, ya sea en el cubículo, en su casa, en el transporte, bueno, en su carro, un poco eso, ¿no? De que todo parece igual. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo me hice la pregunta, pues, ¿qué sucede con las otras culturas? Vimos el caso de la cultura japonesa, en donde el suicidio actualmente es como un problema muy importante para la sociedad. Comentábamos lo que decía Marcus, de que el suicidio puede ser explicable por las condiciones sociológicas de una sociedad. Marcus decía esto de que un país puede darse el lujo de perder ciertas vidas con ciertos acontecimientos, crisis financiera, sí, digamos, estos problemas sociales que terminan desembocando en la muerte de vidas, ¿no? Y que el sistema de alguna manera puede permitírselo y está diseñado para contener estas muertes, ¿no? Lo contrario, dice Camus. Camus dice que es una cuestión personal que ocurre únicamente en el interior de la persona, pero creo que es importante mantener siempre las dos perspectivas, ¿no? Una, o mejor dicho, que entender entender la posibilidad de una perspectiva interpersonal y sociológica al mismo tiempo de que se consideran las cuestiones vitales de cada individuo, ¿no? Comentábamos esto que sucede en el Japón, hicimos como una breve historia de cómo se ha concebido el suicidio en Japón. Hablamos de esto de los samuráis, el suicidio ritual. Este, mm, recuerdo que les puse una imagen de un autor japonés que murió de esta forma, ¿no? Haciéndose un sabuku. Y ¿qué más? ¿Qué más? También comentábamos esto de los kamikaze y se me les olvidó comentarles este texto, a ver cómo se llama. Aquí lo tengo a la mano, se llama Retrato de un silencio fallido de Meiro Kusumi. Él es un artista y hace esto como un, una instalación en un museo contando como estas historias de personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial como kamikazes, ¿no? Y que técnicamente fallaron en su misión. Les voy a leer un poco ahorita que tenemos tiempo.
Nunca había soñado con ser piloto kamikaze, pero en febrero de 1945, cuando supimos que estaban creando una unidad de ataque suicida, me ofrecí sin dudarlo. Dejamos Kakogawa el 25 de mayo y nos dirigimos a Kumamoto, donde nos alojamos una noche. Después nos trasladamos a Chirán, donde quedamos por 2 noches, y luego despegamos para el ataque. Me desperté a las 3 de la mañana. Cuando miré el cielo, vi una brillante luna entre la rama de los árboles. Pensé, este debe ser el día perfecto para el ataque. A 500 metros del cuartel había líneas de aviones con bombas de 250 kilos instaladas. Pensé, vaya, qué espectáculo. Alrededor de las 5:30 encendieron los motores y uno por uno despegamos. Cuando despegué, vi el equipo de mantenimiento y alumnas decir adiós con las manos, así que ladeé el avión de manera para decir adiós. Volamos hacia el Kai Mondake, una hermosa montaña. Pensé que sería la última mirada a mi patria. También sentí, de alguna manera, la montaña nos decía, haz tu mejor esfuerzo. Volamos sobre el mar tan bajo como era posible. Sentí que algo andaba mal, como en el motor, pero quería mantener el ritmo de los demás. Así que traté de permanecer en formación tanto como pude, pero el capitán me vio y me dijo, despeje, deje la formación. No pude controlar mi emoción al dejarlos a todos, pero no tenía otra opción porque el motor como que tosía, por lo que abandoné la formación y gané cierta altura. Cuando llegué alrededor de los 1000 metros, el motor se detuvo. Caí hacia la playa en la isla debajo de mí. El avión se volcó así y luego así. Bueno, entonces sí, básicamente esta persona se salva por una falla en su motor, ¿no? Y sí podemos hacer esta lectura de que su motivo de morir estaba como muy motivado por la tradición, por el nacionalismo, por el honor, ¿no? Y ahorita estaba pensando ahorita que se acercan las fiestas patrias, aunque no tiene nada que ver, pero sí, esto de los niños héroes, ¿no? Que también cometen como un suicidio prácticamente por defender una bandera, ¿no? Que pues sí, hubiera dado completamente igual si era una batalla perdida, es decir, no tiene sentido que dieran su vida por una bandera, ¿no? Entonces, un poco eso, comentamos, y también actualmente hay mucho suicidio por cuestiones, de honor, por, cuestiones laborales, ¿no? Es una de las mayores causas de muerte, ¿no? En Japón. Comentamos, también que dentro del budismo hay casos de suicidio. Comentaba más o menos los orígenes del budismo. El budismo surge en realidad en la India y recorre todo este camino de países asiáticos, la China, luego a Japón y llega también a Corea y otros países. El budismo surge como una tradición entre muchas otras, entre ellas también el jainismo. Se trataba de diversos personajes que se les denominaba de forma general como renunciantes. Eran personas que literalmente se iban a vivir al bosque, a, a llevar una vida de asceta. Y sí, ellos tenían como la concepción de que la vida era puro sufrimiento y que había de librarse de ella, ¿no? Había que, ya sea alcanzar un mejor lugar, liberarse del ciclo de reencarnaciones. Esto era lo común quizá entre el hinduismo, entre el budismo y el jainismo, esta noción del karma, de que sí, nuestras acciones terminan por generar nuevas acciones. Para las religiones hinduistas, que son muchas en realidad, nosotros solemos llamar hinduismo en general a esta religión, pero en realidad son muchas pequeñas religiosas, el shivaísmo, el jainismo, el shaktismo también. Hay diversos movimientos, no vamos a entrar en detalle en ellos, pero bueno, más o menos lo que ellos creían de forma general era que mediante ofrendas a los dioses podían generar un mejor karma, ¿no? En cambio, los budistas buscaban llegar a la raíz del problema, ¿no? Ellos hablamos de la óctuple, no, de las cuatro verdades. Uno, la vida es sufrimiento. Dos, el sufrimiento es generado por el deseo. Tres, nos podemos librar del sufrimiento dejando de desear. Y creo que la cuarta era que se puede llegar a esto pensando o teniendo la mente clara, ¿no?
Entonces, un poco esto era como reconocer la verdadera naturaleza del sufrimiento, que es parte de la vida, ¿no? Y que sí, digamos, este budismo llega después a Japón y se conjunta con las religiones propias de Japón, ¿no? Y digamos, se conjunta con su propia cosmovisión y comentamos esto de suicidios que eran como sacrificios. Comentamos el caso de un príncipe que se arroja a un precipicio para alimentar a una leona junto con sus crías, ¿no? Si no me equivoco. O tigresa, no recuerdo, pero sí debe ser tigresa porque no hay leones en Asia. Em, un poco eso, comentamos eso, que la respuesta para el suicidio, digamos, era pensar correctamente, ¿no? Conté un pequeño cuento de un monje budista que tenía problemas mentales y no podía hacer como los mismos rutinas de meditación junto con sus compañeros. Entonces el maestro le dice que tiene que barrer el monasterio todos los días. Y él hace esto, todos los días barre el monasterio y continuamente se pregunta, ¿qué sentido tiene esto, no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pasan los años y el maestro finalmente le pregunta, ¿qué aprendiste de barrer todos los días el monasterio? Y este monje le responde que el monasterio se ensucia todos los días, entonces hay que barrerlo todos los días. Y la mente es así, todos los días se ensucia la mente y todos los días tenemos que hacer este trabajo de limpiar la mente. Y este cuento termina diciendo que este monje ya había alcanzado la liberación, ¿no? Y entonces sí, para el budismo la liberación es como un cambio de mentalidad, básicamente. Es como reconocer que la vida no es mala por sí misma, ¿no? Sino que depende de cómo la pensemos y qué hagamos con ella, sobre todo, ¿no? Entonces, un poco esta es la postura del budismo en torno al problema del suicidio. Y luego yo me pregunté, ¿qué es lo que sucede en nuestro país, no? Porque creo que no hay tanto un problema sistemático de suicidio como en el caso de Japón, pero sí hay un problema de desvalorización de la vida, de que, sí, hay muchas muertes en México, de una violencia muy explícita. No mencioné esto, hay un texto que se llama Capitalismo, no, Capitalismo Gore de Sayak Valencia, y no sé si lo veamos, pero sí es muy importante este texto, pero sí básicamente habla de cómo el narcotráfico se apropia de estas violencias para dar mensajes, ¿no? Sí, y dice sí que este capitalismo, que el narcotráfico sigue la lógica del capitalismo y lo lleva a toda su extensión, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en la clase lo que hice yo fue hacer como una historia del corrido mexicano y ver cómo se valorizaba la vida. Empezamos hablando de romances españoles y cómo vimos un caso de un romance que es un género de poema en donde se menciona como un feminicidio. Luego vimos los corridos de la revolución que dignificaban, digamos, a estos bandoleros y bueno, un poco esto. Luego me salté mucho y ya vimos corridos tumbados, ¿no? Y un poco eso, hablamos de este libro que todavía tengo aquí, Rimas Malandras, del narcorrido al narcorrap, hablamos de Enrique Flores, hablamos un poco del Babo y de cómo ve este cambio de generación, de cómo los narcotraficantes primero mandaban a hacer sus corridos y luego mandaban hacer sus raps, ¿no? Y de hecho, Cartel de Santa, tiene un corrido que fue mandado a hacer, que no lo leímos, se me olvidó comentarlo. Creo que se llama El Tigre, y voy a leer una parte. Como amigo es decidido, también agradecido, y por eso me pidió saludos para sus bandidos. Como en los corridos, pero a lo malandro. Gracias, pa, el 50 que siempre lo anda cuidando. También pa, el 77 y pa, el 16 y de parte del 12 por estar al 100 con él. Y para el mero bueno, su jefazo con sierra, también pa'l con 21, siempre listo para la guerra. Que no falte el patrón, el mero chingón, de quien no se dice el nombre, pero es el que da control. Para todos los mañosos de la compañía, de parte del tigre que sigue andando bien pilas.
Él nació en Matamoros, frontera tamaulipeca, donde quien desde morros ya jalan a la metra. El vato es de Aneta, controla al en su plaza y reconocido por ser chido con su raza. Es buen camarada de quien se lo merece, y es que no es por nada que el patrón lo trae de jefe. Anda buscando el eje, pero nunca lo halla. Su gente le protege con matracas y granadas. Chingón en el volante, ya se ha dado la fuga. Y anduvo en las peloteras antes de amasar fortuna. Y bueno, un poco esto. Hay como una valorización de estos personajes suicidas, que siempre están como en constante peligro, que son capaces de matar sin remordimientos. Y pues es algo muy terrible y muy propio de nuestra condición mexicana, que esta música, digamos, circule de forma natural. El problema no son los corridos, hay que tener muy en claro esto. Los corridos lo único que hacen es expresar condiciones que ya vivimos y que normalizamos de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, un poco esto, habíamos terminado la clase con sus reflexiones sobre la muerte. Muchos comentaron esto de los orígenes prehispánicos, ¿no? De estos rituales, que eran muy violentos, ¿no? Durante los sacrificios humanos, ¿no? Yo pienso que no es tanto por ahí, siento que es otra cuestión que tiene que ver más con el colonialismo, con el capitalismo, con, con la política sobre todo, ¿no? Y pues un poco eso, ya se hizo muy largo el video, 20 minutos. Les había prometido que iba a hacer videos de 10 minutos a lo mucho, pero yo creo que ya con este ya resumimos toda la semana, ¿no? Entonces, es todo. Los veo en clase, cuídense mucho y ya la próxima semana ya empiezan con sus lecturas de trabajo. Esta semana empezamos con el trabajo de Sarif, ¿no? Entonces, es todo, cuídense mucho y nos vemos en clase.